La amenaza inminente. La vastedad del espacio había sido durante mucho tiempo una fuente de asombro y especulación para la humanidad. Durante siglos, contemplamos las estrellas soñando con lo que podría haber más allá de nuestro alcance. Pero poco sabíamos que nuestro primer encuentro con vida extraterrestre destruiría esos sueños y nos lanzaría a una lucha por la supervivencia que remodelaría la galaxia. En el año 2157, el gobierno de la Tierra Unida recibió una transmisión del Consejo Galáctico, una federación laxa de especies estelares. El mensaje era claro: prepárense para integrarse o enfrenten el aislamiento. Los líderes terrestres mostraron escepticismo, pero también curiosidad. La doctora Elena Rodríguez, la principal lingüista sensorial de la Tierra, trabajó sin descanso para descifrar las sutilezas de la comunicación alienígena. «Hay algo extraño en este mensaje», reportó Elena al Consejo de Seguridad de la UET. «El lenguaje es diplomático, pero subyace una amenaza». El general Marcus Chen, jefe de las Fuerzas Militares Unificadas de la Tierra, se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de amenaza estamos enfrentando, doctora?». La proyección holográfica de Elena parpadeó mientras mostraba gráficos de datos. «Es sutil, pero hay marcadores lingüísticos propios de la coacción. Creo que este Consejo Galáctico no es tan benevolente como aparenta». La cámara del Consejo se llenó de murmullos preocupados. La presidenta Amara Alar levantó la mano, silenciando la sala. «Si lo que dice la doctora Rodríguez es cierto, debemos prepararnos para todas las posibilidades». «General Chen, ¿cuál es el estado del proyecto Prometeo?». El rostro del general permaneció impasible, pero un destello de orgullo brilló en sus ojos. «Vamos adelantados, señora presidenta. Las naves de fusión están casi terminadas y nuestra red de comunicaciones cuánticas está operativa. Podemos tener una flota lista en 18 meses. Haz que sean 12, ordenó Amara. Tengo la sensación de que necesitaremos cada segundo». Mientras la Tierra aceleraba la construcción de sus defensas, la verdadera naturaleza del Consejo Galáctico se hizo evidente. Informes de sondas en el espacio profundo revelaron un patrón inquietante. Los mundos que rechazaban la integración desaparecían de todos los canales de comunicación. Aquellos que aceptaban, se veían despojados de recursos y autonomía. El Consejo no era una federación, era un imperio gobernado por los Sans, una especie de conquistadores fríos y calculadores que veían la galaxia como su derecho de nacimiento. Su tecnología estaba siglos adelante de la Tierra, sus ejércitos contaban por miles de millones, y su hambre de nuevos mundos era insaciable. El primer contacto directo con los Sans no fue diplomático, sino casual, en el cinturón de Kuiper. La nave de investigación US Geraisen, encargada de mapear el sistema solar exterior, detectó una anomalía cerca de la órbita de Plutón. Al acercarse para investigar, una enorme nave apareció ante ellos. La voz del capitán Yuki Tanaka resonó con estática en la red cuántica de la UEG. «Aquí Geraisen, tenemos contacto visual con una nave desconocida. Es como nada que hayamos visto antes». La transmisión se cortó abruptamente. Durante 3 horas agonizantes, la Tierra esperó. Cuando la comunicación se restableció, la Geraisen estaba en ruinas, apenas manteniéndose en la órbita de Neptuno. La mitad de la tripulación había muerto, los sobrevivientes estaban en shock. «Ni siquiera intentaron negociar», reportó Tanaka con voz vacía. «Simplemente abrieron fuego. Si no hubiéramos logrado sobrecargar nuestro núcleo de propulsión para cegar sus sensores, ninguno habría sobrevivido». El ataque contra la Geraisen fue la llamada de alerta que la Tierra necesitaba. La falsa pretensión de integración pacífica se abandonó y el planeta se movilizó para la guerra. Ciudades subterráneas comenzaron a construirse, plataformas de defensa orbital fueron desplegadas, y la flota Prometeo tomó forma en astilleros ocultos por todo el sistema solar. La doctora Rodríguez trabajaba con un equipo de ingenieros en matrices de traducción y algoritmos de descifrado, buscando dar a la Tierra una ventaja en la comprensión de las tácticas y tecnologías SAN. El general Chen supervisaba el entrenamiento de una nueva generación de soldados y pilotos, preparándolos para combatir en el implacable vacío del espacio. Mientras la Tierra fortalecía sus defensas, los Sans dejaron claras sus intenciones.
Un mensaje fue transmitido en todas las frecuencias, traducido en tiempo real por el equipo de Helena. Gente de la Tierra, sus patéticos intentos de resistencia han sido notados. Ríndanle el mundo y someténse al dominio San, o serán erradicados. Tienen un ciclo solar para cumplir. La respuesta del presidente Oker fue difundida no solo a la Tierra, sino a todos los rincones de la galaxia donde los humanos habían colocado balizas y sondas. No nos rendiremos. No nos someteremos. La humanidad ha enfrentado la extinción antes y siempre ha salido más fuerte. A los Sans y a cualquiera que amenace nuestro hogar, sepan esto, la Tierra no es un premio para tomar. Es nuestra fortaleza y la defenderemos hasta el último aliento. Mientras las palabras de Oker resonaban entre las estrellas, una armada San fue detectada entrando en el sistema solar, un enjambre de naves tan vasto que oscurecía la luz de estrellas lejanas. La mayor prueba de la humanidad estaba por comenzar, y el destino no solo de la Tierra, sino de incontables mundos subyugados, pendía de un hilo. En órbita alrededor de Marte, la flota Prometeo esperaba órdenes. La capitana Zoran Bosu estaba en el puente de la nave insignia, la US Defiant, observando cómo su tripulación hacía los últimos preparativos. Pensaba en su familia en la Tierra, en los miles de millones de vidas que dependían de ellos. Todos a sus puestos. Llamó con voz firme a pesar del peso sobre sus hombros. Este es el momento para el que nos hemos entrenado. Lo que venga después, recuerden, no estamos luchando solo por la Tierra, estamos luchando por todas las especies que han sido aplastadas bajo la bota San. Luchamos por el derecho de todos los seres sensibles a vivir libres. Prepárense, la historia comienza ahora. Cuando la primera ola de naves San entró en la órbita de Marte, la humanidad contuvo el aliento. La primera descarga de la guerra más grande que la galaxia había visto estaba a punto de ser disparada, y el futuro de la Tierra pendía de un hilo. La invasión comienza. El vacío entre Marte y la Tierra estalló en un deslumbrante espectáculo de destrucción cuando la flota Prometeo se enfrentó a la armada San. La voz de la capitana Zoran Bosu resonó en la red de comunicaciones cuánticas. Todas las naves, ejecuten la maniobra Z. No dejen que nos detecten. La US Defiant lideró la carga. Su motor experimental de cambio de fase le permitía parpadear dentro y fuera del espacio normal, confundiendo los sistemas de puntería San. Las naves terrestres se deslizaban entre los lentos dreadnoughts alienígenas, su menor tamaño y superior maniobrabilidad transformando la batalla en una danza mortal. En la Tierra, el general Marcus Chen observaba el caos desde el centro de mando holográfico bajo las montañas rocosas. Informe de situación, ordenó. Los dedos de una joven teniente volaron sobre su consola. Señor, mantenemos nuestra posición en órbita, pero los Sans están avanzando. Estimamos caída del planeta en 30 minutos. Chen apretó la mandíbula. Alerta a todas las fuerzas terrestres. Esto no es un simulacro. Repito, no es un simulacro. Mientras la batalla continuaba en el espacio, las primeras cápsulas de descenso San atravesaron la atmósfera terrestre. Cruzaron el cielo como meteoros vengativos, impactando ciudades y puntos estratégicos alrededor del mundo. Los invasores eran una visión aterradora. Gigantes armados de 3 metros con múltiples extremidades, cada una portando armas capaces de vaporizar a un humano con un solo disparo. En Nueva Delhi, la teniente Aisa Kapoor guiaba a su pelotón a través de calles llenas de humo, el sonido de disparos alienígenas mezclándose con el fuego humano. «Sigan avanzando», gritó, señalando un grupo de civiles refugiados detrás de un autobús volcado. «Necesitamos llevar a estas personas a los refugios subterráneos». Mientras escoltaban a los civiles, una máquina de guerra San apareció en la esquina. De 3 pisos de altura, caminaba sobre 6 patas delgadas, su cápsula central cubierta de cañones. El corazón de Aisa latía con fuerza, pero su voz permaneció firme. «Equipo Javelin, apunten a las patas. Los demás, fuego de supresión». El ataque coordinado derribó la máquina de guerra, que cayó aplastando varios vehículos de parqueo. Mientras el polvo se asentaba, Aisa permitió una pequeña sonrisa. «¿Ven? No son invencibles. Podemos hacerles daño. Podemos ganar».
Escenas similares se repetían alrededor del mundo. En Río de Janeiro, milicias locales luchaban junto a soldados regulares para defender el puerto espacial. En Kōo, ingenieros usaban exoesqueletos adaptados para combatir a la infantería San, y en los cielos de Tokio, el comandante Hiroshi Tanaka lideraba un escuadrón de cazas de última generación contra naves de descenso alienígenas. Fox 3. Llamó Hiroshi al lanzar una salva de misiles. Eso es por la Heraisen. Pensando en su hermana Yuki y la devastada nave de investigación en órbita, murmuró. Este es por ti, Heraisen. La batalla espacial alcanzó su punto álgido. La Defiant había sufrido graves daños, con su casco perforado en múltiples secciones. Desactivando la energía de soporte vital para alimentar las armas, la capitana ordenó. Necesitamos abrir un hueco en su línea. Mientras la Defiant se preparaba para lo que podría ser su último ataque, una transmisión irrumpió en medio del caos. Era la doctora Elena Rodríguez desde su laboratorio en Ginebra, dirigida a todas las fuerzas terrestres. Lo hemos descifrado, la red de batalla San. Ahora podemos ver lo que ellos ven. El equipo de Elena había trabajado sin descanso, analizando cada fragmento de datos de las batallas. Habían descubierto una vulnerabilidad en el sistema de comunicación cuántica entrelazada de los invasores. Al aprovechar sus señales, las fuerzas terrestres podían anticipar los movimientos San. El efecto fue inmediato y contundente. En tierra, los defensores humanos comenzaron a cambiar el rumbo, tendiendo emboscadas y evitando trampas. En el espacio, la coordinación de la flota Prometeo se volvió casi sobrenatural, como si cada capitán leyera la mente de su enemigo alienígena. La presidenta Amara Oker, que se había negado a abandonar la Casa Blanca a pesar del peligro, se dirigió al mundo. Pueblo de la Tierra, mantengan la esperanza. Estamos heridos, pero no derrotados. El enemigo creyó encontrarnos débiles y divididos. En cambio, han despertado una furia que jamás imaginaron. Manténganse firmes. Luchen por la Tierra. Luchen por la humanidad. Sus palabras, traducidas a todos los idiomas y transmitidas por todas las frecuencias, encendieron un fuego en los corazones de los defensores alrededor del mundo. Civiles se unieron a la lucha usando cualquier arma que encontraran. En las granjas de Kenia, machetes y rifles de caza resistían las patrullas alienígenas. En los suburbios de Melbourne, cócteles Molotov improvisados llovían sobre los caminantes San. Por primera vez en su larga historia de conquistas, los San se enfrentaban a un enemigo que se negaba a rendirse. Cada milla que avanzaban, la pagaban con sangre. Sus comandantes, acostumbrados a someter rápidamente a sus enemigos, se frustraban y cometían errores. En la órbita baja terrestre, la capitana Bosu vio su oportunidad. Todas las naves, formen en torno a la Defiant. Vamos a abrir un hueco en su centro. La flota terrestre, maltrecha, se unió en formación de lanza. La voz de Bosu sonaba grave pero decidida al dar sus últimas órdenes. Toda la potencia hacia adelante. Escudos y motores. Vamos a embestir la nave de mando. La Defiant aceleró a velocidades relativistas, su casco resplandeciendo blanco por el esfuerzo. Detrás, las naves restantes disparaban todo su arsenal, creando un corredor de caos por donde la Defiant avanzaba. En el puente de la nave insignia San, el comandante supremo Sex Carrara miraba incrédulo la pantalla. Imposible, murmuró. No se atreverían. El impacto fue catastrófico. El núcleo de propulsión experimental de la Defiant explotó al contacto, creando una onda que deformó el espacio-tiempo mismo. Cuando la luz se desvaneció, una gran parte de la flota San había quedado reducida a átomos dispersos. En la Tierra, estallaron vítores al conocerse la victoria espacial, pero la lucha estaba lejos de terminar. Las fuerzas terrestres San, aisladas de sus líneas de mando y suministro, peleaban con desesperación. En las ruinas de lo que antes fue el centro de Los Ángeles, el general Chen coordinaba los últimos ataques para expulsar a los invasores de Norteamérica. Están contra las cuerdas, les dijo a sus oficiales. Un último empuje y podemos acabar con esto. Al caer el sol en el primer día de la invasión, la tierra permaneció herida pero firme. Los Sans esperaban una conquista fácil.
En cambio, encontraron un mundo convertido en una fortaleza, habitado por una especie que se negaba a morir en silencio. En búnkers ocultos y centros de comando improvisados, los líderes y las mentes más brillantes de la Tierra trabajaban sin descanso. Sabían que aquello era solo el principio. Los Suns regresarían, y cuando lo hicieran, la humanidad debía estar lista. La doctora Rodríguez, con los ojos marcados por la falta de sueño pero ardientes de determinación, se dirigió a su equipo. Les hemos hecho daño, pero ahora empieza el verdadero trabajo. Necesitamos entender su tecnología, desarmarla, mejorarla. La próxima vez que vengan, no estaremos solo para defendernos, sino para contraatacar. Mientras las batallas seguían, héroes surgían de los lugares más inesperados. Una cosa quedaba clara: la Tierra ya no era solo una pequeña esfera azul girando en el vacío. Se había convertido en la primera línea de una guerra por el futuro de la galaxia y la humanidad. Contra todo pronóstico, la humanidad estaba levantándose, volteando la marea. Las semanas posteriores al primer ataque Sun fueron una sucesión de combates constantes, innovación desesperada y alianzas inesperadas. La humanidad, llevada al límite, comenzaba a mostrar toda la profundidad de su resiliencia e ingenio. En las ruinas quemadas de Seattle, la doctora Elena Rodríguez trabajaba incansablemente junto a un equipo internacional de científicos. Habían logrado un avance en la comprensión de la tecnología Sun, especialmente sus sistemas de propulsión más allá de la luz. No se trata solo de velocidad, explicó Elena ante una reunión holográfica de líderes mundiales. Sus motores manipulan el espacio-tiempo mismo, pero tienen una falla, una inestabilidad cuántica que podemos explotar. La presidenta Amara Oker se inclinó hacia adelante, su holograma parpadeando ligeramente. ¿Cuánto tiempo necesitamos para convertir ese conocimiento en un arma? Los ojos de Elena brillaron con una mezcla de emoción y temor. Ya lo tenemos, señoras y señores. Les presento el proyecto Singularidad. La pantalla holográfica cambió, mostrando un dispositivo elegante en forma de flecha. Continuó Elena, puede crear una perturbación localizada en el tejido espacio-temporal. Si se despliega correctamente, puede atrapar las naves Sun en un universo bolsillo, sacándolas efectivamente de nuestra realidad. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El holograma del general Chen intervino. Impresionante, doctora, ¿pero podremos producirlos en masa a tiempo? No nos queda otra, respondió Elena con gravedad. Nuestros sensores de largo alcance detectan otra flota Sun reuniéndose al borde de nuestro sistema solar. Tenemos semanas, como mucho. Mientras el proyecto Singularidad aceleraba su producción en instalaciones ocultas por todo el mundo, otras innovaciones comenzaban a cambiar el rostro de la guerra. En Nairobi, una joven ingeniera llamada Kessie Okoro había perfeccionado la adaptación de armas energéticas Sun para uso humano. La fuente de poder es la clave, explicó Kessie a un grupo de soldados asombrados. No pudimos replicarla exactamente, pero logramos adaptar nuestras células de fusión para alimentar sus armas. No es perfecto, pero funciona. Una de las soldados levantó el arma híbrida, mezcla de tecnología alienígena y ingeniería humana ruda. Esto va a equilibrar las cosas, sonrió. Mientras tanto, en los cielos sobre lo que alguna vez fue la selva amazónica, el comandante Hiroshi Tanaka lideraba una audaz incursión contra una base terrestre Sun. Su escuadrón pilotaba cazas mejorados con tecnología alienígena invertida. Recuerden, gente, su voz crepitó en la radio cuántica, atáquenlos fuerte y rápido. Sus defensas antiaéreas no pueden rastrearnos si volamos por debajo de Mach 3. Los cazas surcaron el dosel, sus cañones de plasma derritiendo instalaciones Sun mientras se retiraban tras la corrida de ataque. Hiroshi se permitió una sonrisa sombría. Esto es por Tokio, murmuró. Pero no solo la fuerza militar estaba cambiando el curso. En las vastas granjas de servidores en Silicon Valley, protegidas ahora por kilómetros de roca, surgió una heroína inesperada. Sarah Chen, prodigio de la programación y hija del general Chen. Había estado trabajando para descifrar la red de batalla Sun. «Papá», exclamó con la voz temblorosa de emoción. «Lo hice. Estoy dentro de su sistema». El general Chen corrió hacia la estación de trabajo de su hija,
observando con asombro mientras planes y comunicaciones San aparecían en la pantalla. Sara, esto puede cambiarlo todo. En cuestión de horas, la intrusión cibernética de Sara se había expandido globalmente. Los combatientes de la resistencia humana contaban ahora con inteligencia en tiempo real sobre movimientos y emboscadas San. Se tendían trampas, y los avances alienígenas se detenían. En órbita, los restos de la flota Prometeo, reforzados con naves construidas apresuradamente, se preparaban para las próximas refuerzos San. La capitana Yuki Tanaka, recuperada de su trauma en la Heraisen y ahora al mando de la US Vengeance, se dirigió a su tripulación. Pensaron que podrían rompernos, dijo con voz firme. Que nos arrodillaríamos ante su poder. Pero no contaban con la terquedad humana, con nuestra creatividad, ni con nuestra venganza. Mientras la nueva armada San se acercaba, la humanidad activó su trampa. Dispositivos del proyecto Singularidad lanzados desde plataformas ocultas, activados en patrones calculados. Grandes porciones de la flota alienígena desaparecían, atrapadas en dimensiones paralelas. Las naves San restantes, desorientadas y separadas, caían presas de los ataques humanos. Rayos de plasma atravesaban el vacío, guiados por sistemas que anticipaban sus movimientos. En la nave de mando San, el comandante supremo Sara observaba horrorizado la destrucción de sus fuerzas. Imposible, gruñó. ¿Cómo lo hacen estos primitivos? Sus palabras fueron interrumpidas cuando la US Vengeance se manifestó frente a su nave. La voz de la capitana Yuki Tanaka resonó en todas las frecuencias. Esto es por la Heraisen, por la Tierra, por todos los mundos que han aterrorizado. Ardan en el infierno. La Vengeance desató todo su arsenal, sus armas guiadas por el hackeo de Sara y alimentadas por la tecnología híbrida de Kessi. La nave de mando San explotó en una espectacular bola de fuego, visible incluso desde la superficie terrestre. La resistencia se extendía por todo el mundo. En París, la guarnición alienígena se vio asediada tanto por la Legión extranjera francesa como por un ejército de drones de combate controlados por hackers civiles. En las montañas del Tíbet, monjes que habían hecho votos de paz ahora luchaban con terrible eficacia, convirtiendo sus monasterios en fortalezas impenetrables para los Sans. En las calles de Nueva York, una milicia rústica liderada por la teniente Aisa Kapoor, quien se creía muerta tras la caída de Nueva Delhi, emergió de los túneles del metro para recuperar la ciudad bloque a bloque. Al caer el sol en lo que luego se conocería como el Día de la Victoria, la humanidad permitió un suspiro colectivo de alivio. La invasión San había sido repelida. La Tierra, contra todo pronóstico, estaba de pie y triunfante. Pero en los búnkers y centros de comando ocultos, los líderes de la Tierra sabían la verdad. Esto no era el final, sino solo el fin del comienzo. Los Sans regresarían, y la próxima vez, la humanidad no solo lucharía por sobrevivir, sino por venganza. La presidenta Oker dirigió un mensaje a un mundo herido pero firme. Hoy hemos demostrado a la galaxia que la humanidad no se rendirá silenciosamente. Hemos probado que nuestro espíritu no puede ser aplastado, que nuestra voluntad no puede romperse. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Las estrellas se han convertido en nuestra nueva frontera, y enfrentaremos los desafíos que traigan. Hoy defendimos la Tierra. Mañana, llevaremos la lucha a ellos. Mientras los vítores resonaban en todo el mundo y las familias se reunían, comenzaba el arduo trabajo de reconstrucción. Un nuevo sentido de propósito llenaba el aire. La humanidad había enfrentado la extinción y había emergido más fuerte. Los Sans intentaron conquistar un mundo de primitivos, pero en cambio despertaron a un gigante dormido, un gigante que ahora miraba a las estrellas, listo para hacerse un lugar en un universo hostil. La contraofensiva. El año era 2160, 3 años desde la invasión San a la Tierra. Las cicatrices de la batalla aún marcaban la superficie del planeta, pero la mirada de la humanidad ya no estaba puesta en la Tierra. En órbita lunar, enormes astilleros producían naves que combinaban la innovación humana con tecnología alienígena invertida. Había llegado el momento de llevar la lucha a las estrellas. La Operación Némesis, como se la llamaba, era la campaña militar más ambiciosa en la historia humana. Su objetivo:
liberar los mundos subyugados por el Imperio San y desmantelar su régimen tiránico. A bordo de la US Prometeo, la nave insignia de la nueva flota terrestre, la almirante Yuki Tanaka se mantenía frente a un mapa holográfico de la galaxia. A su alrededor, la tripulación trabajaba con eficiencia, un mezcla de veteranos experimentados y cadetes llenos de energía. Informe de estado, ordenó con voz calmada pero llena de anticipación. El teniente comandante Kesio Koro, ahora a cargo de ingeniería, respondió. Todos los sistemas nominales, almirante. El motor Singularidad está estable y listo para nuestro primer salto. La doctora Elena Rodríguez, que había insistido en unirse a la misión, añadió. El traductor galáctico está en línea. Deberíamos poder comunicarnos con cualquier especie que encontremos. Yuki asintió, luego se volvió hacia la pantalla de observación. La Tierra, una pequeña esfera azul, parecía diminuta ante la vastedad del espacio. Envíen la señal. Es hora. A través del sistema solar, la armada humana cobró vida. Cientos de naves, desde ágiles cazas hasta dreadnoughts masivos, activaron sus motores Singularidad en un deslumbrante despliegue de luz. Desaparecieron, dejando atrás un sistema solar que de repente parecía vacío. A años luz de distancia, en un sistema estelar designado como mundo agrícola por los Sans, las alarmas resonaron en la estación de mando orbital. El supervisor, un imponente macho San, rugió órdenes a sus subordinados. ¿Qué está pasando? Antes de que alguien pudiera responder, el espacio mismo pareció rasgarse. La flota humana emergió, sus armas ya cargadas. La voz del almirante Tanaka resonó en todas las frecuencias, traducida al dialecto local. Atención, pueblo de este mundo. Somos la flota unida de la Tierra. Venimos a liberarlos de la opresión San. A las fuerzas San, ríanse ahora o enfrenten la aniquilación. La batalla fue rápida y decisiva. Los Sans, completamente sorprendidos, apenas pudieron organizar una defensa antes de que su estación de mando fuera reducida a escombros flotantes. La raza alienígena subyugada, seres de piel iridiscente y 6 extremidades, observó asombrada cómo sus opresores caían del cielo. Cuando el polvo se asentó, la doctora Rodríguez lideró el primer contacto con la superficie del planeta. Los locales, al principio temerosos, pronto entendieron que estos nuevos visitantes eran diferentes de los Sans. El líder de la resistencia local, un ser llamado Exe, dio un paso adelante. Durante generaciones hemos sufrido bajo el dominio San. Habíamos perdido la esperanza de que alguien en la galaxia se enfrentara a ellos. Nos han devuelto esa esperanza. Escenas similares se repitieron en docenas de sistemas estelares. La flota humana, moviéndose con una velocidad y coordinación que los Sans no podían igualar, liberaba mundo tras mundo. Con cada victoria, ganaban nuevos aliados, nuevas tecnologías y mayor comprensión de la estructura del Imperio San. Pero no todo fue un camino fácil. En el sistema Sigma Raan, la flota encontró una feroz resistencia. Un grupo de batalla San liderado por el señor de la flota Kvor, un veterano condecorado, se había atrincherado alrededor de un planeta de gran importancia estratégica. La voz del almirante Tanaka fue grave al dirigirse a la flota. Esto es todo, gente. El enemigo sabe que venimos, y ahora lanzarán todo lo que tienen contra nosotros. Pero recuerden, ya no luchamos solo por la Tierra, luchamos por todas las especies que han sufrido bajo el dominio San. El fracaso no es una opción. La batalla que siguió se convirtió en leyenda. Las naves humanas danzaban entre rayos de plasma, sus motores Singularidad les permitían aparecer y desaparecer del espacio normal. Los dreadnoughts y Sorquís explotaban como pequeños soles cuando las armas avanzadas de la Tierra daban en el blanco. En medio del combate, el comandante Hiroshi Tanaka lideró su escuadrón en una arriesgada corrida de ataque contra la nave insignia San. Como en aquella vieja película, bromeó por la radio, Red 5, listo. Sus cazas se movían con destreza entre una tormenta de fuego antiaéreo, lanzando su carga con una precisión milimétrica. Los escudos de la nave San parpadearon y cayeron, dejando la nave vulnerable al cañón principal del Prometeo. Cuando la nave insignia explotó en una espectacular bola de fuego, un grito de júbilo recorrió la flota humana.
El señor de la flota Kbor, en sus últimos momentos, solo pudo observar con incredulidad cómo su armada, supuestamente invencible, era reducida a escombros. Pero la victoria tuvo un costo. Varias naves humanas fueron destruidas, sus tripulaciones sacrificándose heroicamente. Entre los caídos estaba Hiroshi Tanaka, quien se quedó atrás para asegurar la huida de su escuadrón tras la explosión. Tras la batalla, mientras los médicos atendían a los heridos y los ingenieros reparaban los sistemas dañados, la almirante Yuki Tanaka se quedó sola en sus aposentos, sosteniendo un holograma de su hermano Hiroshi, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo logramos, hermanito», susurró. «Les hicimos pagar». En la tierra, en el centro de comando subterráneo bajo las montañas rocosas, el general Marcus Chen recibía los informes post-batalla. Su rostro endurecido se iluminó con una sonrisa rara al leer las victorias de la flota. Aunque su alegría se vio opacada por la lista de bajas, cada nombre un recordatorio del costo de la guerra. A su lado, su hija Sara trabajaba frenéticamente en su consola. «Papá», exclamó emocionada, «encontré algo. Una debilidad en la red central SAN. Si podemos explotarla, podríamos derribar toda su estructura de mando». Los ojos de Chen se abrieron al mirar los datos de Sara. «Consigue una línea segura con la almirante Tanaka», ordenó. Esto podría ser la clave para terminar la guerra. Mientras la flota humana se reorganizaba y reparaba, y mundos liberados se unían a la alianza contra la tiranía SAN, un optimismo cauteloso comenzaba a extenderse. La galaxia estaba cambiando. El equilibrio de poder se desplazaba. La humanidad, una vez despreciada como primitiva por los SANs, se había convertido en la chispa que encendía una revolución galáctica. Pero en las profundidades del espacio, en un mundo oculto que no aparecía en ningún mapa estelar, el alto mando SAN se reunía. El supremo soberano Sara, con el cuerpo mejorado por cibernética experimental, se dirigió a sus generales de confianza. «Estos humanos», gruñó, «han resultado ser más que simples plagas. Amenazan todo lo que hemos construido. Es hora de desatar nuestro arma definitiva. Prepárense, el devorador de mundos». Mientras las palabras de Sara resonaban, una forma masiva despertaba en la órbita del mundo oculto. Una estructura del tamaño de una pequeña luna, repleta de armas capaces de fracturar planetas. El dispositivo apocalíptico SAN estaba activándose, y el destino de la galaxia pendía de un hilo. La escena estaba lista para el enfrentamiento final. La humanidad y sus aliados, armados con coraje, innovación y un ardiente deseo de libertad, contra todo el poder de un imperio tiránico que había aterrorizado la galaxia durante milenios. La próxima batalla decidiría no solo el resultado de la guerra, sino el futuro de toda vida sensible en el cosmos. Un nuevo orden galáctico. La vastedad del espacio vibraba con tensión mientras dos fuerzas colosales se preparaban para su confrontación final. Por un lado, la flota combinada de la Tierra y sus aliados alienígenas, un testimonio de cooperación y del deseo universal de libertad. Por otro, el poder restante del Imperio SAN, centrado en su temible superarma, el devorador de mundos. A bordo de la UES Prometeo, la almirante Yuki Tanaka se encontraba frente a una proyección holográfica del campo de batalla. La rodeaban representantes de una docena de especies alienígenas, cada uno aportando ideas y habilidades únicas a la lucha. «Los SAN se han acorralado», explicó Yuki con voz firme pese al peso del momento. «Han concentrado sus fuerzas alrededor del devorador de mundos. Nuestra misión es clara: destruir esa monstruosidad y cortar la cabeza del imperio». Exe, el líder de la resistencia del primer mundo liberado por la Tierra, intervino. «Almirante, mi gente ha analizado las emisiones de energía del devorador de mundos. Su fuente de poder es algo que nunca hemos visto. Temo que ni nuestra flota combinada pueda romper sus defensas». Un silencio grave cayó sobre el centro de mando. Entonces, la doctora Elena Rodríguez dio un paso adelante, con esos ojos brillantes de quien ha logrado un avance científico. «Quizá no necesitemos destruirlo», dijo. «El hackeo de Sara a su red nos dio más que inteligencia, nos dio acceso. ¿Y si pudiéramos usar su propia arma contra ellos?». Mientras Elena delineaba su audaz plan, mezclando ingenio humano con conocimiento alienígena,
Una chispa de esperanza se encendió entre los líderes reunidos. Era un plan peligroso, casi al borde de la locura, pero podía funcionar. Yuki asintió, su decisión tomada. Prepárense para los puestos de batalla y establezcan una línea segura con la Tierra. Necesitaremos la experiencia de Sara para esto. Mientras la flota aliada se posicionaba, las fuerzas San se tensaban. En el centro de su formación, el devorador de mundos se alzaba, un cuerpo celeste artificial que eclipsaba incluso las naves más grandes. La voz del Supremo Soberano Sara resonó por todas las frecuencias. Criaturas necias, han venido a presenciar el fin de su patético levantamiento. Cuando su flota sea destruida, usaremos el devorador para destruir sistemáticamente sus mundos natales. La galaxia conocerá nuevamente a sus verdaderos dueños. La respuesta del almirante Tanaka fue fría y clara. Lo único que termina hoy es su reinado de terror, Sara. La humanidad dice hola. Con eso, la mayor batalla en la historia galáctica estalló. Miles de naves se enfrentaron en un despliegue deslumbrante de tecnología avanzada. Rayos de plasma cruzaban el vacío, torpedos singularidad deformaban el espacio, y cazas se movían entre naves capitales como enjambres de insectos enfurecidos. En la Tierra, Sara Chen estaba en su búnker fortificado, rodeada de bancos de computadoras cuánticas. Hoy honramos a quienes dieron sus vidas para que incontables seres en toda la galaxia pudieran conocer la libertad, dijo, su voz llegando a cada rincón del planeta y más allá. Estuvimos al borde de la extinción, y al hacerlo, encontramos nuestro lugar entre las estrellas. El camino por delante es largo, pero lo recorreremos juntos, con nuestros nuevos aliados, hacia un futuro más brillante. Mientras las palabras de Oker se desvanecían, la almirante Yuki Tanaka, la doctora Elena Rodríguez, Sara Chen y representantes de docenas de especies alienígenas se unieron para revelar un monumento. Un globo holográfico que mostraba no solo la Tierra, sino cientos de mundos interconectados. La inscripción decía: a todos los que lucharon en la Tierra y más allá, para que la libertad pudiera florecer, su sacrificio iluminó el camino. En los años que siguieron, la humanidad se convirtió en un líder dentro de la comunidad galáctica. El devorador de mundos, antes instrumento de destrucción, fue reconvertido en un gigantesco colector solar que proporcionaba energía limpia a planetas devastados por la guerra. Las ciudades de la Tierra fueron reconstruidas como metrópolis brillantes que combinaban lo mejor de la tecnología humana y alienígena. Las cicatrices de la invasión desaparecieron, reemplazadas por monumentos a la paz y la cooperación. Y en noches despejadas, cuando las estrellas brillaban intensamente, la gente alzaba la vista recordando que habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes. Habían encontrado su furia, sí, pero también su compasión, su ingenio y su lugar en un vasto y maravilloso universo. Los Sans habían intentado conquistar un mundo primitivo, pero despertaron a un gigante dormido, lleno de una terrible determinación. La humanidad no solo había sobrevivido, sino prosperado, transformándose de presa a protectora de la paz galáctica. Mientras naves de todas las formas y tamaños surcaban las estrellas, llevando comerciantes, diplomáticos y exploradores, amanecía una nueva era. La galaxia, antes lugar de terror y opresión, ahora vibraba con la promesa del descubrimiento y la cooperación. Y en el corazón de todo estaba la Tierra, ya no una pequeña esfera azul aislada, sino la joya brillante de una galaxia unida, testimonio del espíritu indomable de la humanidad y del poder de la esperanza. Contra todo pronóstico, el fin de la Guerra San no fue solo una victoria para la Tierra, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia galáctica. Un capítulo escrito en las estrellas por los esfuerzos combinados de incontables especies, todas unidas en la búsqueda de libertad, conocimiento y un futuro sin límites, más allá de la imaginación.